Steven Martins, soy de Toronto, Canadá. Yo sirvo con el Instituto de Esdras para el Cristianismo Contemporáneo, que es un ministerio apologético basado en Canadá. Tenemos trabajos ministeriales en Europa, en Inglaterra y también en Estados Unidos, y recién estamos abriéndonos aquí en Latinoamérica, tratando de alcanzar nuestros recursos. Yo sirvo como conferencista, apologista, escritor. También soy un escritor para la Coalición por el Evangelio y también soy un miembro de la ejecutiva de Respuestas en Génesis en Canadá. Es un placer estar con ustedes esta mañana, y también quiero presentar a mi colega que me está acompañando en este viaje, Julián Castaño, quien es también un maestro de la iglesia Westminster Chapel, de donde nos congregamos. Es un hombre y un hombre de Dios que me ha ayudado mucho en mi caminar cristiano también, y hemos estado caminando juntos por la mano, sirviendo mucho como Pablo y Bernabé en ese aspecto. Yo le digo que él es Pablo, él me dice que yo soy el Pablo, pero yo creo que somos un poco de los dos y también de Bernabé. Pero de todas maneras, aquí estamos para servirte, y es un placer estar aquí. No solamente conocer tu país, que es un país muy lindo y comida muy rica, sino también conocer la iglesia, nuestros hermanos y hermanas en Cristo que tenemos aquí hoy en día. Sí, muy buenos días para todos. Estamos sumamente contentos de estar aquí con ustedes. Perdón. Es para nosotros un placer, más que una obligación o algo que cumplir. Es para nosotros un deleite poder trabajar para el avance del reino de Dios. Se me han pedido que me presente un poco. Mi nombre es Julián Andrés Castaño, tengo 30 años, soy de nacionalidad colombiana, pero resido en Canadá hace 7 años. Soy casado, tengo una hermosa esposa y tengo 2 hijas, Juana y Salomé, de 6 años y de 9 respectivamente. Soy el encargado del área hispana de la iglesia Westminster Chapel en la ciudad de Toronto. Tengo un diplomado en estudios bíblicos en el Instituto de Expositores de Grace Community Church, y actualmente estoy cursando mi licenciatura en teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que de verdad nos interesa, que es la palabra de Dios. Les pido que por favor abramos nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que será nuestro texto base para esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ya para nuestros días no solamente decimos abran sus Biblias, sino enciendan sus Biblias. Ok, dice así la palabra del Señor. Sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Padre, te queremos dar gracias, Señor, esta mañana. Oramos tu bendición sobre este evento. Te pedimos que solamente tú seas exaltado, y que tu palabra no solamente traiga luz a nuestra mente, sino que traiga fuego a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es para nosotros un agrado ver cómo el Señor ha estado haciendo una gran obra en Latinoamérica, trayendo un resurgir, un despertar hacia el estudio profundo de las Escrituras, hacia lo que nosotros conocemos como las doctrinas de la gracia, doctrinas que exaltan solamente la gloria del Señor, y es un gozo para nosotros ver cómo el Espíritu Santo se ha estado moviendo, no solamente trayendo inconversos a la salvación, sino trayendo a muchos creyentes a un estudio mucho más profundo y serio de la palabra del Señor. Así que es pertinente ser conscientes del llamado que tenemos en estos días, de estar siempre preparados para presentar una defensa de aquella esperanza que hay en nosotros, de ese mensaje de salvación. Nosotros sabemos que que los 2 medios que el Señor utiliza para salvar básicamente es el Evangelio y la oración. Nosotros dependemos del Señor en oración y predicamos su Evangelio, que es el mensaje poderoso que tenemos, que Él nos ha dejado.
Y sabemos que las personas requieren de una fe para poder creer. Y sabemos que esa fe viene por el oír, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero yo quiero hablarles esta mañana de algo previo a todo esto. Y es la necesidad de santidad personal para poder ser voceros santos del mensaje de Dios. Espero que no se sientan un poco sorprendidos por el tema, pero es necesario, antes de hablar de términos, de asuntos apologéticos que muchas veces suelen ser muy técnicos y muy académicos, saber de que Dios nos pide a nosotros como voceros de que seamos santos para compartir su mensaje. Así que antes de entrar a todo esto es una introducción a las dos charlas siguientes. Pero el Señor, a través del apóstol Pedro, no solo nos encargó este imperativo de que hagamos defensa, sino que además nos dejó claramente establecido el medio por el cual debemos hacerlo. Lo que trataré hoy con ustedes es de ver este pasaje en el contexto panorámico más amplio del libro y en el contexto general de la Escritura. Muchas veces este pasaje es aislado, no solamente de la carta en el que está, sino por lo general de la primera parte del versículo 15, en el cual el Señor nos pide que santifiquemos a Dios en nuestro corazón. Entonces yo quiero que miremos una exégesis amplia y general de este pasaje a la luz de todo el capítulo y de todo el libro. Así que para objeto de esta charla utilizaré 3 puntos de recursos mnemotécnicos para aprendizaje. El primer punto que vamos a ver es cómo santificar a Dios el Señor. El segundo que veremos es las consecuencias de esta santificación. Y tercero, veremos una defensa exitosa de nuestra esperanza. Entonces entremos en el primer punto, cómo santificar a Dios el Señor. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la santificación es una obra soberana del Espíritu Santo, es una obra soberana de Dios, es una obra monergista, pero en la cual nosotros somos responsables. Ciertamente hay 2 tipos de posiciones de santificación. Hay santificación posicional, que es la que recibimos todos al creer en Cristo, pero hay una santificación progresiva, que es en la cual nosotros somos responsables de actuar por medio de los agentes de gracia que Dios ha dado para que seamos cada vez más formados a la imagen de Cristo. Entonces dejemos como base que la santificación es una obra de Dios en nosotros, pero que nosotros somos responsables de actuar a través de ella. Como Pablo nos llama, por ejemplo, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Nosotros sabemos que una vez que estamos en las manos de Cristo, nada nos podrá separar de Él, pero es nuestra responsabilidad caminar en temor y caminar en temblor. Así como Dios es el que nos da la fe, es nuestra obligación creer. Así como Dios es el que nos guarda, es nuestra obligación perseverar. Y así como Dios es el que nos santifica, es nuestro deber caminar hacia esa santificación. Una forma como podemos también traducir este pasaje, parafraseándolo un poco, es aparten a Cristo como Señor de sus corazones. Aparten a Cristo como Señor de sus corazones. Ahora, ¿quién es Señor en la Biblia? Dios Padre es Señor, Dios Hijo es Señor, Dios Espíritu Santo es Señor. Pero en esta carta, Pedro nos habla una y otra vez del señorío de Cristo sobre la vida del creyente, de cómo por sus padecimientos nos ha purificado nuestras almas para la obediencia a la verdad. Una de las formas más recurrentes como el creyente aparta su corazón para el servicio a Cristo es por medio del Evangelio. El Evangelio de salvación es también el Evangelio de santificación. No existe tal cosa como que Cristo es Salvador, pero no es Señor sobre nuestras vidas. Nosotros creemos en la santificación a través del Evangelio que nos salva. Pedro inicia su carta saludando a todos aquellos que han sido elegidos según la presciencia de Dios para salvación, pero también dice que para santificación del Espíritu, para obedecer por medio del cual sucede, y el medio por el cual sucede este proceso es por el rociamiento de la sangre de Cristo, capítulo 1, versículo 2. Así comienza Pedro esta carta. El apóstol sabe muy bien que una santificación para una vida sometida al señorío de Cristo solo puede llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo, el cual nos traerá a memoria una y otra vez la obra esperanzadora de la vida eterna de Cristo en nuestro favor, capítulo 1, versículo 3. Dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que mis hermanos, no olvidemos ninguno de los beneficios, no olvidemos el Evangelio. Cualquiera sea el área en la cual nos estemos moviendo para hacer defensa de la fe, el Evangelio tiene que ser ese estandarte sobre el cual nosotros caminamos. Dice el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Una de las peculiaridades que tienen las cartas neotestamentarias radica en el hecho de que no solo nos da una explicación ortodoxa, que es una doctrina correcta, sino que además nos mueve a que nuestra ortopraxis, prácticas correctas, y nuestra ortopatía, sentimientos correctos,
sean concordantes con lo que creemos. Y Primera de Pedro es un claro ejemplo de esto. Entonces, las cartas neotestamentarias no solamente nos dan una doctrina correcta de quién es Cristo y de lo que Él vino a hacer. Esa doctrina debe bajar de nuestro cerebro a nuestro corazón para que tengamos prácticas correctas y sentimientos correctos, lo cual concuerde perfectamente en armonía, concordia al Evangelio que hemos creído. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, deja en claro que la salvación y santificación es una obra soberana de Dios, pero que esta doctrina de la gracia no debe llevarnos a la apatía o descuido espiritual, porque muchas veces caemos en el fatalismo de decir, no, pues si la santificación es una obra soberana de Dios, entonces yo solamente pongo el carro en neutro y espero que Él se encargue de todo. Pero no es lo que la Biblia enseña en ninguno de sus pasajes. Debemos activamente santificar al Señor en nuestros corazones. Y aparte de la dependencia en Él, el creyente debe hacer uso de todos los medios de gracia para que esta verdad afecte cada uno de los aspectos prácticos y cognitivos de su ser. Es así como el apóstol Pedro nos llama una y otra vez a someternos al señorío de Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida, aun en aquellos aspectos difíciles y pesados o que muchas veces pensamos que no requieren tanta importancia para nuestro ministerio. Santificad al Señor, recuerda que eres una piedra viva, casa espiritual y sacerdocio santo, nos dice Pedro en el 2:5, ese es nuestro cargo. Santificad al Señor, recuerda que eres parte de una nación santa, capítulo 2, versículo 9, ese es nuestro estatus. Santifica al Señor, recuerda que eres un siervo de Cristo, que eres un extranjero y peregrino, capítulo 2, versículo 11, esa es nuestra situación. Santifica al Señor, recuerda que eres llamado a someterte bajo el pacto matrimonial y hacerlo con sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 7, ese es nuestro compromiso. Entonces, como introducción, antes de llegar a este pasaje en el capítulo 3, versículo 15, en el cual es el mandato apologético, hay toda una enseñanza previa a todo esto, que es la que vamos a estar desarrollando, para poder dar una defensa exitosa. Entonces yo no puedo dar una defensa exitosa si no tengo un matrimonio que dé testimonio, si no tengo una vida personal que dé testimonio, si no tengo una vida espiritual que concuerde con todo lo que yo voy a compartir. Segundo punto de nuestra charla, las consecuencias de esta santificación. Primera de Pedro 3:15, pero esta vez en la parte B del versículo leemos de esta manera. Estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa es de donde tenemos el término apología o apología en griego. Básicamente es hacer defensa de lo que nosotros creemos. Entonces, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las cosas que más afecta a la defensa exitosa del Evangelio es una vida que no se conforme a la piedad. Una vida que no sea consecuente con el mensaje que se comparte. Es muy común entre aquellos que proclaman la sana doctrina llegar a ser contenciosos y no presentar una defensa mansa. Aquellas personas que dicen que Dios es amor, que Dios todo lo soporta, que no importa usted cómo viva, que Dios lo ama como sea. Ese tipo de personas no nos sorprende que a lo mejor ellos no sean concordes con lo que vivan o con lo que practican. Pero aquellos que proclamamos tener la sana doctrina, muchas veces caemos en el riesgo de ser los más contenciosos. Y hablo en este momento para mis hermanos jóvenes que están aquí. En las redes es algo muy usual en estos días. Una vez que yo he conocido a profundidad cierto tipo de doctrina, entonces ando buscando, como león rugiente, algún cristiano que no entienda como yo para devorarlo. Y muchas veces haciendo burla de hermanos por los cuales Cristo murió. Y ese no es el método por el cual nosotros debemos hacer defensa. No debemos ser contenciosos. Debemos someternos, debemos hacerlo con cuidado, debemos estar bajo el cuidado pastoral. Saber de que nuestros pastores, cuando muchas veces nosotros entendemos una cosa y nuestros pastores no han llegado a ese entendimiento, la verdad no nació conmigo ni morirá conmigo. Yo tengo que someterme a mis pastores y tengo que con amor orar y procurar de que todos lleguemos a ese conocimiento. Pero la forma de hacerlo es con mansedumbre y con reverencia. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Recuerda que Dios usa voceros santos. La tradición nos dice a nosotros que la fuente de información o de escritura del Evangelio de Marcos es ¿quién? El apóstol Pedro. Justamente esta carta que estamos leyendo de él. Y en el Evangelio de Marcos pasa algo muy curioso.
y es que durante una y otra vez el Señor Jesucristo se encuentra con demonios y los demonios comienzan a proclamar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es el que habría de venir. ¿Y qué hace el Señor con los demonios? Dice, cállate la boca. El Señor no quiere voceros inmundos. El Señor quiere voceros santos. Así que jamás se podrá dar una defensa exitosa del cristianismo cuando la vida del heraldo es contraria al mensaje que se predica. Y es también una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Él dice, cuando habla a los obreros, que yo sé que muchos de ustedes acá son pastores o maestros o profesores de escuela dominical, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, mis amados, una de las consecuencias de santificar a Dios en el corazón es una vida transformada y consonante con el mensaje que proclamamos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay muchos pastores que se ven tan santos en el púlpito que quisiéramos que nunca se bajaran de ahí, porque cuando se bajan su vida deja mucho que desear. Pues que este no sea el caso de nosotros, que seamos consonantes, que las personas digan, yo quiero creer lo que usted cree porque yo quiero vivir como usted vive. Que seamos un ejemplo en conducta, que tracemos bien la palabra de verdad, que seamos consonantes. Dentro de los atributos no comunicables que hacen que Dios sea Dios, Él demanda de su pueblo que sean santos, apartados del pecado. Pero es Él mismo el que se encarga de llevar a cabo esta realidad posicional en una forma experiencial hasta la glorificación. Ese es nuestro cargo. Así que, mis amados hermanos, santifiquen al Señor en sus corazones y como consecuencia indivisible, su santificación diaria será tan latente que afectará y traerá consecuencias en su carácter en todas las áreas de acción de su vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 en adelante nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir ante los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que lo que murmuran de ti sea falsedad. Es imposible que la gente del mundo no hable de los creyentes. Eso es imposible. Lo hicieron con el Señor, lo van a hacer con nosotros. Pero, mis hermanos, que lo que ellos murmuran de nosotros sea falso. Que lo que a ellos les moleste de nosotros sea nuestra justicia, no nuestro pecado. Que lo que a ellos les moleste de nosotros sea nuestra santidad, no nuestra hipocresía. Eso es necesario para hacer una defensa exitosa. Que si hablan de ti sea porque ven a Cristo de una forma clara en ti, tan clara que anhelarán hasta matarte. Versículo 12, parte B, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el Nuevo Testamento, este versículo, esta palabra, el día de la visitación, del versículo 12 del capítulo 2, siempre en el Nuevo Testamento, cuando Dios visita a alguien, es para bendecirlo y salvarlo. En el Antiguo Testamento hay algunas excepciones, pero en el Nuevo Testamento siempre. Entonces, cuando esos gentiles que hacen burla, pero vean nuestro testimonio de santidad, que el día que Dios los visite, ellos puedan glorificar a Dios. Hechos 15:13 nos dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Una de las consecuencias de la salvación es que Dios traerá a memoria todas aquellas cosas por las cuales hacíamos burla de su pueblo y serán para los nuevos creyentes ahora un recordatorio de buenas obras de Dios en su pueblo. Como testimonio personal, yo recuerdo que yo crecí en un barrio en Colombia y en toda la esquina de mi calle había una iglesia. Siempre que comenzaba el servicio, los estudios bíblicos de esa iglesia, yo junto con un grupo de amigos corríamos hacia la iglesia, pero no para congregarnos. Les tirábamos piedras, les rompíamos las tejas, les rompíamos las ventanas. Recuerdo que, para testimonio mío, cuando me convertí,
Dios trajo eso a mi memoria. Porque yo recuerdo que de esa iglesia nunca se levantó nadie a agredirnos, que lo hubieran podido hacer con todo respeto, a pedir respeto por su propiedad. Simplemente cerraban sus puertas y seguían su servicio. Eso, después cuando Dios me visitó, me vino a la memoria como una gran obra de su iglesia y fue para mi vergüenza. Años después, cuando regresé a Colombia, fui a esa iglesia y les dije, hace 10, 12 años yo hacía esto acá y vengo a pedirles perdón. Entonces, que cuando Dios nos visite, sintamos vergüenza y recordemos las buenas obras de su pueblo. Así que otra consecuencia de esta santificación, según Pedro, es que nos prepara para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. No es solo una santificación personal, es además una santificación evidencial en el trato con nuestro prójimo. Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, como pueblo de Dios, yo les quiero preguntar a ustedes esta mañana, ¿se someten ustedes a toda autoridad humana? Y no quiero que me respondan. Como siervo de Cristo, ¿te sometes a las autoridades locales de tu país? Voy a decir esto con mi cabeza hacia abajo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Luis Guillermo Solís? Puede que no estés de acuerdo con su mandato, que a lo mejor no hayas ni votado por él dentro de una democracia. Pero si piensas que tú estás bajo una ley superior y que por esa causa estás libre de tener que orar por tus mandatarios o de interceder por ellos, es ese rey bajo el cual tú estás el que te demanda que lo hagas. Miren cómo termina el versículo 17 del capítulo 2 de Pedro. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Yo venía preguntándole a mi hermano Daniel ahorita en el carro un poco sobre Guillermo Solís. Sé que no es de mucho agrado, en especial para nosotros como creyentes, por sus posiciones políticas. Les repito lo que dice el versículo 17. Honrad a Dios, temed a Dios, honrad al rey. ¿Saben de quién está hablando Pedro cuando escribió esto? De Nerón. El rey tirano que mataba a cristianos, los quemaba para alumbrar sus fiestas degeneradas. No hay excusas, hermanos. No hay excusas. O si quieren, se los cambio por Justin Trudeau, nuestro presidente en Canadá. Capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol acá? ¿A qué nos está llamando? A que estemos sujetos a nuestros jefes, no solo a los buenos y afables. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros trabajamos en una compañía? Yo sé que muchos de ustedes están a tiempo completo en el ministerio, ya vamos a llegar a esa parte, pero aquellos de ustedes que tienen trabajos seculares, que tienen jefes tiranos, que son injustos, ¿qué pasa cuando esos jefes abandonan las compañías, cuando no están en el sitio de trabajo? Misteriosamente a todo el mundo se le acaba la pila, la batería, todo el mundo deja de producir como estaban produciendo. Que en esos momentos nosotros glorifiquemos a Dios, que nosotros sepamos que nosotros trabajamos para Él. Y seguramente vendrán burlas, vendrán amenazas, vendrán malas palabras. Y van a decir, hey, ¿qué no vio que el jefe ya se fue? Que en ese momento nosotros podamos decir, su jefe se fue, el mío sigue estando aquí porque tiene su mano omnipotente sobre mi hombro y yo trabajo para Él. ¿Estás padeciendo en tu lugar de trabajo? Mira lo que te dice Pedro, versículo 21. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mis hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba. En este mundo tendremos aflicción.
ese evangelio de prosperidad, de que el cristiano siempre está de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición, que siempre está con una sonrisa. Quisiéramos que fuera así de este lado del cielo, pero muchas veces tenemos muchas luchas y tenemos que soportar confiando en el Señor, porque en este mundo tendremos aflicción. Y Él nos dejó un ejemplo para que sigamos tus pisadas. Pero nuevamente, que estés padeciendo por tu justicia, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos llegan a su trabajo y en sus horas laborales comienzan a hacer obra de evangelismo y no comienzan a hacer sus labores para las cuales les pagan. Después los despiden y dicen que están padeciendo por causa del reino. No, no es así. Mis hermanos, si a ustedes les pagan por trabajar, trabajen. Y el apóstol Pedro lo que nos está diciendo, la mejor forma en la cual usted puede evangelizar es trabajando para Dios. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. La escritura nos dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su hora. Así que demos testimonio siendo productivos, siendo obedientes. De hecho, fue una de las cosas que potencializó la reforma en Europa, que los creyentes comenzaron a ser conscientes de que cada uno de los aspectos de su vida era para el Señor. Que si yo comía era para el Señor, que si yo trabajaba era para el Señor, que si yo dormía era para el Señor, que todo lo que hiciera en mi vida pudiera darle gloria a Dios. Que si yo iba a hacer zapatos, fueran los mejores zapatos, porque los hacía para el Señor. Que si yo barría una calle, que el que pasara por ahí dijera, por aquí barre un cristiano. Así que no es solo tu santidad personal, también es tu testimonio hacia las autoridades, hacia las instituciones, hacia los jefes, sean buenos o malos. Esto es una evidencia de santificar a Dios en sus corazones. Aquellos de ustedes que están de tiempo completo en el ministerio y creen que estas demandas no aplican para los ministros, dice Pablo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ustedes que están en el ministerio, hermanos pastores, y para aquellos que están aquí que no lo saben, predicar la palabra es un trabajo, es un arduo trabajo. Así que mi hermano, esto que hablamos de los jefes, y tú dices, no, yo gracias a Dios estoy de tiempo completo en el ministerio, pero resulta que aquí no solamente tu Señor es omnipotente, sino que también tu jefe lo es. Tu jefe no se va a descansar ni se duerme, a menos que sirvas para un Baal. Pero el Dios de la Biblia ni se cansa ni se duerme. Y para Él trabajamos. Ese es tu estatus y tu situación. Pero el Espíritu Santo no quiso pasar por alto tal vez una de las áreas más difíciles para que el creyente esté preparado para presentar defensa: el matrimonio. Ese es un compromiso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro no se ha olvidado de que la fe es por el oír. De hecho, él ya nos lo dijo en el capítulo 1. Que muchos podrían decir, Pedro, ¿cómo que va a ganar a su esposo sin palabra? ¿Qué no dice Romanos 10:17? Que la fe es por el oír. El evangelio debe ser predicado, el evangelio es un mensaje, el evangelio es una buena noticia que debe ser escuchada. ¿Será que Pedro se olvidó de eso? No, él no se ha olvidado de eso. Él nos dijo en el capítulo 1, versículo 23, que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero el contexto aquí no sirve mucho. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? De un matrimonio. Esta no es la primera vez que estos dos se ven. Ellos seguramente llevan mucho tiempo juntos. De hecho, dice el apóstol Pedro que para que aquellos que no creen a la palabra, él presupone que estos maridos incrédulos ya han sido expuestos a la predicación de la palabra. Pero el apóstol dice, pero si no la creen, entonces que sean ganados sin palabra por tu conducta respetuosa. No hay testimonio más poderoso del poder transformador de Dios que ver la vida de un pecador transformada, apartando su corazón para el Señor, guardando sus mandamientos. Mis hermanos, yo cuando voy en la noche a mi cama doblo mi rodilla a pedirle perdón a Dios por los pecados que cometí durante el día y aún por aquellos que me han sido ocultos.
una de mis oraciones constantes es que yo pueda someterme a Él como mi esposa se somete a mí. Eso para mí es un testimonio grandísimo del poder de Dios en su vida. Es impresionante. Entonces, que aquellas de ustedes que están aquí, que tienen maridos incrédulos, o a lo mejor ninguna cuenta con maridos incrédulos, pero tienen maridos creyentes, hermanas, es un gran testimonio para nosotros que ustedes santifiquen a Dios en su corazón. Y no hay nada más edificador para un creyente que ver la santidad. Pero no hay nada más edificador que ver esa santidad viviendo a nuestro lado. Que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, que yo me pueda someter a ti como mi esposa se somete a mí. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo puede una oración de un creyente que ha sido comprado por la sangre de Cristo, que Cristo compró ese privilegio para nosotros, que podemos acercarnos al lugar santísimo de Dios? ¿Cómo puede ser que una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo ore y su oración rebote contra el techo? ¿Es eso posible? Puede ser una oración estorbada. Nuevamente, mis hermanos, el contexto, Pedro nos está diciendo maridos, igualmente está hablando del mismo caso, pero en el sentido contrario de maridos creyentes casados con mujeres incrédulas. ¿Cuál es la oración más constante de un marido creyente casado con una mujer incrédula? Su conversión. Su conversión. Gloria a Dios por aquellos que han llegado juntos a la salvación, pero muchos no hemos tenido ese privilegio. Y aquellos que no han tenido ese privilegio estarán de acuerdo conmigo de que son los años más difíciles de matrimonio. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que esa oración va a ser estorbada si mi esposa incrédula, en el caso de que lo fuera, o aquellos que viven este proceso, mi esposa incrédula va a ser totalmente apartada. Mi oración no va a ser respondida por causa de mi testimonio hacia ella. Si la trato con aspereza, si estoy hablando de misericordia en la iglesia, si estoy hablando de santidad, Recuerdo un predicador que siempre cuenta una historia, le preguntan a su niño, ¿cuál es la parte donde a usted más le gusta ir? En la iglesia. Oh, qué bueno, este niño está lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Es que en la iglesia mis papás se portan tan bien. Así que no solo es tu vida personal, tu vida social, tu vida familiar también debe estar preparada para presentar defensa. ¿Lo estás? Ahora expon tu apología. Tercer punto, una defensa exitosa de nuestra esperanza. Mis hermanos, los de afuera, al ver la forma como tú te diriges a las autoridades, seguramente harán burla de ti. Al ver la forma como tú te expresas con respeto hacia tu jefe, seguramente te insultarán. Al ver tu integridad, seguramente se ofenderán. Tu familia, al ver cómo los tratas, seguramente se extrañarán. Capítulo 4, versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y es justo allí donde debes estar preparado para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en ti. Es justamente allí, en esos momentos, donde tenemos que estar preparados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de todos aquellos que demanden razón. Mis hermanos, el Señor sabe que no es fácil. Sabe que no es fácil depender de Él en cada momento, pero es necesario que lo hagamos. Solo el Señor sabe en aquellos momentos en el que un jefe injusto, en el que un compañero de trabajo hace burla, en el que un familiar hace escarnio de nosotros. Solo el Señor sabe las ganas que nos dan de dejar de ser mansos. Solo el Señor sabe las veces que agachamos la cabeza y hacemos silencio. Solo el Señor sabe las veces que el cristiano tiene que tragarse su orgullo y dejar que sea pisoteado. Solo el Señor lo sabe.
La gente de afuera no ve eso. Pero si ustedes hacen algo malo, la gente lo nota inmediatamente. Inmediatamente lo van a percibir. Pero el Señor nos ha llamado a que dependamos de Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Es la única forma en la cual podemos hacer una defensa exitosa. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, como creyentes, ¿qué hacemos con el sentido de justicia que llevamos dentro? Hay personas que creen que nosotros, al venir a la conversión, ese sentido de justicia que todos llevamos por ser hechos a la imagen de Dios desaparece. Ese deseo de muchas veces decir, es injusto lo que me está pasando, es injusto esta acusación que me están haciendo. ¿Qué hacemos con ese sentido? ¿Lo desaparecemos? ¿Le pedimos al Espíritu Santo que nos lo quite porque a lo mejor es una manifestación pecaminosa de la carne? No. El Señor sabe que nosotros tenemos que batallar con eso. ¿Qué hacemos con esos burladores, con los escarnecedores, con los jefes abusivos, o aún con aquellos en nuestra propia casa que son los mayores opositores y adversarios a una vida piadosa y santa? Mi hermano, déjalo en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Dice Pedro que Cristo nos dejó un ejemplo, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo no fue contencioso. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera podido hacer algo con todos aquellos que lo vituperaron, que lo maltrataron, que lo escupieron, que golpearon su rostro, que lo crucificaron? Claro, los hubiera podido matar así. Pero Él, como cordero mudo, fue al matadero. Y de que Él permaneciera en la cruz, sometido voluntariamente al plan soberano de Dios, es que nosotros obtenemos salvación. Y muchas veces de que nosotros permanezcamos en silencio, sometidos a la voluntad de Dios, así nos estén ultrajando, muchas veces Dios utiliza eso como testimonio, como herramienta de gracia para traer a muchos a la salvación. Muchas veces la voluntad de Dios es que seamos humillados bajo su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué hacemos con el sentido de justicia? Lo dejamos en Dios. Estoy queriendo decir con esto que nosotros tenemos que ser personas que dejemos que todo el mundo quiera hacer lo que quiera con nosotros. No. Nuestro entendimiento ha sido renovado, nos dice el principio del capítulo 12 de Romanos, y ahora nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Y muchas veces Dios quiere que hagamos una defensa. Y muchas veces esa defensa tendrá que ser como la hizo el apóstol Pablo en Hechos 17, que discutía en las plazas. Muchas veces es necesario levantar nuestra voz porque somos los propietarios de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Pero que lo hagamos siempre con el precepto bíblico, siempre con un testimonio que acompañe nuestra vida, con una santidad, con reverencia, con temor a Dios, no buscando simplemente ganar un debate, ganar una posición, ganar un reconocimiento, mostrar que soy más inteligente, no. Lo que necesitamos mostrar es que Cristo es poderoso para salvar a pecadores, aún aquellos moralistas, burladores, escarnecedores, perseguidores de su pueblo, como lo era Pablo. Ahora, una vez que santifiques al Señor en tu corazón, seguramente comenzarán más y más los cuestionamientos sobre tu vida. Y es allí donde debes estar preparado para hablar de la esperanza que el creyente tiene en Cristo. La esperanza del advenimiento de la segunda venida, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la restauración de todas las cosas, la esperanza de una multitud de pecados perdonados por la sangre del Cordero, capítulo 1, versículo 20 al 21. Demostrarles que el Evangelio es el poder de Dios para salvar, que la meta no es moralizar una nación. Yo sé que ustedes como país hace poco, como iglesia, participaron de un evento hace poco con Agustín Laje y con Nicolás Márquez. Gloria a Dios por eso, por estar haciendo esa defensa en cuanto a asuntos de familia. Pero mis hermanos, un llamado, no pierdan el enfoque de lo que es la iglesia.
No pierdan el enfoque de lo que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos aquí para predicar el evangelio, no para moralizar la nación. Porque nada nos ganamos con familias bien formadas, bien educadas, con matrimonios convencionales y que al morir se vayan al infierno. Entonces, que como iglesia o como ciudadanos responsables de Costa Rica podamos participar de todas estas cosas y levantemos nuestra voz, eso es lícito. Pero no se nos olvidemos cuál es nuestra meta y nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestra meta? Que en Costa Rica todas las personas glorifiquen a Dios porque Dios es digno. Cristo nos dejó ejemplo, mis hermanos. No estamos a tientas y aún en su muerte fue distinto y dio testimonio acerca de esto. Nuevamente Marcos, les reitero que fue el material de Marcos históricamente sabemos que fue por Pedro. Marcos 15, versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que una persona reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Y lo reconoció justamente al ver la forma en la que Cristo moría. Aún en su muerte, Cristo fue distinto. Estamos hablando de un soldado que estaba acostumbrado a ver ejecuciones, estaba acostumbrado a ver a muchos hombres morir, pero la muerte de este hombre fue distinta. Mis hermanos, que aún en nuestra agonía de muerte nosotros podamos dar gloria a Dios y que muchos sean llamados a la salvación, de ver la esperanza que hay en nosotros. Ahora, si nadie te hace burla, si ese no es el caso de ustedes, si nadie les demanda razón de la esperanza que ustedes tienen, puede ser porque ellos no están viendo nada distinto en nuestras vidas. Y eso es sumamente peligroso. Si nadie te está persiguiendo, si nadie se está burlando, si nadie te está preguntando, si nadie te está haciendo cuestionamientos acerca de por qué vives como vives, puede ser porque muchas veces ellos notan que nosotros vivimos exactamente igual que ellos. Mis hermanos, tenemos que probarnos. ¿Estamos siendo mansos y humildes? ¿Estamos dejando de buscar contender aún con hermanos por los cuales Cristo derramó su sangre? Como dato histórico, en el siglo XVII, en Ginebra, había una escuela de Juan Calvino que se conocía como la Escuela de la Muerte. Porque cuando los misioneros terminaban de estudiar ahí, salían al campo misionero, su expectativa de vida era de 6 meses. Los mataban por la severidad del mensaje que llevaban, que era cristocéntrico, y los mataban, fueran las cruzadas, fueran los imperios, los perseguían y los mataban. Era la Escuela de la Muerte, la Escuela de Ginebra. Muchos de nosotros que estamos viniendo al conocimiento de las doctrinas reformadas o de la verdad bíblica, nuestro gran esfuerzo no es predicar a Cristo a las naciones. Nuestro gran esfuerzo es perseguir a los hermanos arminianos para que hagan una oración para que reciban a Calvino en su corazón. Esa no es la doctrina reformada histórica. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Estás sometiéndote a las autoridades sabiendo que han sido puestas por Dios? Y no estoy olvidándome de Hechos 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estas autoridades tiranas dicen algo en contra de la palabra de Dios, nosotros seguimos a Dios antes que a ellos, ¿ok? No muchos están prestando atención a tus sermones, mis hermanos pastor, porque están prestando toda atención a tu vida. Muchas veces decimos, ¿por qué si ya les he predicado 50 veces sobre el mismo tema? ¿Por qué yo veo que la iglesia no está madurando, no está avanzando en esto? Ninguna iglesia llegará más lejos que su pastor. Ninguna iglesia llegará más lejos que su pastor. Y si muchas veces no vemos ese cambio, esa progresión, esa santidad de nuestra congregación, parece que no estuvieran prestando atención a nuestros sermones, es porque están prestando mucha atención a nuestra vida. Y nosotros decimos, no, pongan los ojos en Cristo, Él es el autor y consumador de la fe, no me miren a mí. Ese autor y consumador de la fe es el que me dice a mí que yo tengo que ser ejemplo de la Grey. Mi hermano, si tú reconoces delante del Señor que has fallado en ser fiel, en ser testigo, un testigo santo en muchas áreas,
y que tu vida está estorbando el avance del reino de Dios, el final de la primera carta de Pedro es un gran consuelo a esta situación. Y les pido que vayamos a leer esta salutación final en capítulo 5, versículo 13, porque hay algo muy importante acá, 1 Pedro 5:13, hay algo muy importante que no debemos pasar por alto. Dice el apóstol, terminando su carta: a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Por qué es importante esto? Porque es necesario tenerlo en cuenta dentro de esta carta que nos habla del mandato apologético. Mis hermanos, esto es muy importante porque no olvidemos qué pasó con Marcos en los inicios de su ministerio. Marcos se fue de misión con Pablo y Bernabé a Antioquía. Apenas llegó a Antioquía, se acobardó y ¿qué hizo? Se regresó donde su mamá. Después, a causa de eso, en su segundo viaje, Pablo y Bernabé, a causa de discutir si llevaban a Juan Marcos, ¿qué pasó? Tuvieron una disputa tan fuerte que cada cual se fue por su lado. Yo no quisiera estar en los zapatos de Marcos en ese momento, lo que pudo llegar a sentir, a ver todo lo que él había causado con su decisión, con su cobardía. Pero ¿por qué nos sirve de consuelo esto a nosotros? Porque cuando Pedro termina su carta, nos dice que Marcos es su hijo amado, es su hijo espiritual, es aquel que volvió a Jerusalén, se sentó a los pies del apóstol, creció en conocimiento, creció en entendimiento, creció en santidad, y ahora el apóstol Pablo lo llama su hijo. Así que si muchas veces hemos fallado en dar una santificación, en dar una defensa santa y justa de la esperanza que tenemos en nosotros, no tenemos que doblar nuestras rodillas y vencernos. Es hora de levantar nuestras rodillas dobladas y proclamar que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque Marcos comenzó mal, pero terminó muy bien. Aún el apóstol Pablo, que fue el implicado en esta disputa, en 2 Timoteo 4:11, le manda a decir a Timoteo que le mande a llamar a Marcos porque le es útil para el evangelio. Así que mis hermanos, si hemos fallado en muchas áreas, cuando se habla de estas cosas, por lo general salimos muy cargados porque hay muchas cosas que hemos hecho mal o que hemos dejado de hacer. Pero no se olviden del evangelio. Es el mismo evangelio que nos salvó, es el mismo evangelio que nos santifica, que nos restaura. Debemos predicarnos el evangelio todos los días. Hay personas que piensan que el evangelio es la A del cristianismo. Ya conocí el evangelio, ¿ahora qué sigue? Mis hermanos, el evangelio es de la A a la Z. Prediquémonos a Cristo y a este crucificado. Que ellos puedan decir: yo quiero vivir como tú vives, yo quiero creer lo que tú crees. Y que aún en nuestra muerte, Cristo sea exaltado sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa fuente, Señor, que nos alimenta. Es aquella que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y revela todos aquellos misterios, aquellas cosas que hemos tenido ocultas, Padre Santo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes muchas veces como ministros las cargas, tú sabes muchas veces la impotencia, Señor, de tener que guardar silencio. Tú sabes muchas veces como tus hijos la necesidad que sentimos de levantar nuestra voz. Padre, ayúdanos a hacerlo en santidad. Ayúdanos a presentar una defensa mansa. Que tú seas el todo de nuestras vidas. Que cuando las personas nos vean, Señor, vean a tu Hijo. Que cuando las personas vean nuestra forma de vivir, Señor, demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Que nosotros podamos ser testimonios, que nosotros somos sal del mundo, Señor. Que nosotros somos tu nación santa, que nosotros somos un pueblo de sacerdotes para dar a conocer tu nombre a las naciones. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos, gracias por esta oportunidad y que esta predicación, Señor, no solamente se quede en nuestra mente, sino que vaya hasta nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.